a la palabra de Dios. Y esta mañana voy a hablar de lo que se necesita para recibir más de Dios. Lo que se necesita para recibir más de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren más de Dios? Es que todas las manos deben estar levantadas. Porque tú tienes un Dios que quiere bendecirte. Deja esa mentalidad religiosa que quizás te enseñaron. No. Usted tiene un Dios que quiere bendecirlo. Que quiere darte más. Que quiere que crezcas en todas las áreas. Que quiere manifestar su gloria y su luz a través de ti. Deja esa mentalidad terrorista, digo yo. De derrota, de pesimismo, de escasez, de esclavitud. No, tenemos que ser libres de eso, mi hermano. Porque tenemos un Dios grande que nos lleva de gloria en gloria. Ahora, para recibir esa abundancia y esa bendición de Dios, tenemos que entrar en su orden. Vamos a ver a su palabra. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. ¿Están ahí conmigo? Si no, lo vamos a poner en pantalla. Dice que una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, esto no era cualquier mujer, esto era la esposa de un profeta. O sea, la esposa de un ministro, para que lo entendamos mejor. Clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Qué le dijo? Declárame que subraya eso en tu Biblia, porque lo que tú tienes para que Dios te bendiga está ya en tus manos. Está ya en tus manos. El material que Dios va a usar para tu milagro está en tu casa. Voy a desarrollar eso en un minuto. Declárame que tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Di conmigo, vasijas vacías. No pocas. No pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cada una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ella le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Qué poderoso está esto. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo al suyo, tú tienes que enseñar a tus hijos a tener fe. Los padres y las madres tenemos que plantar fe en el corazón de nuestros hijos. Tenemos que plantar la palabra de Dios en ellos. Tenemos que darle lugar a Jesús en el hogar. Tenemos que criar a los niños en el camino del Señor. Porque aquí el hijo de ella fue parte del milagro. ¿Por qué? Porque ella le enseñó a tener fe. Le dijo, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino a ella luego y lo contó el varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende. Pero yo terminé en el versículo 7, creo que ahí pusieron más. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus creedores, tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Esta escritura, vaya, de aquí puedo sacar yo 40 sermones. Pero vamos a cogerlo paso a paso esta mañana. Aquí hay una viuda. ¿Qué es lo que hay? Una viuda. ¿De quién? El marido era un profeta. Y esta viuda se encontraba ahora en una situación desesperada porque su esposo había
muerto dejándole deudas. Y esto es una familia cristiana. Y esto quiere decir que porque tú sirvas a Cristo, porque tú ames al Señor, no quiere decir que no te van a venir pruebas. La diferencia es que cuando a un cristiano le vienen las pruebas, Dios interviene en las situaciones más desesperadas de tu vida para hacerte un milagro. Los creedores amenazaban en tomar a sus 2 hijos como esclavos para saldar la deuda. Y esto nos dice que la vida es impredecible. Yo no creo que el hombre planeaba morirse. Seguro que ellos estaban felizmente sirviendo al Señor. Y en esta vida hay veces vienen situaciones inesperadas. Nos puede pasar cosas difíciles en cualquier momento. La vida cambia en un segundo. Pero si tú tienes a Cristo en tu vida, no importa lo que venga, no importa el problema que venga, tú tienes la promesa de Dios, tú tienes la presencia de Dios contigo y tú tienes el poder de Dios para sacarte de cualquier situación que te traiga la vida. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, nuestra primera opción debe ser clamar. Debe ser clamar a Dios. Cuando te venga un problema, tú no vayas al psiquiatra primero y mucho menos vayas al brujo. Si vas al brujo en el brujo te va a meter más profundo en el problema. La brujería, la santería, la idolatría, lo único que trae es maldición y muerte en tu vida. Apártate de todo eso. Cuando venga un problema, lo primero que tenemos que hacer es tornarnos a Dios, meternos en la iglesia y clamar y clamar y clamar y orar, porque tu ayuda no viene del mundo, tu ayuda no viene de un ser humano, tu ayuda viene del Dios de los cielos. En su angustia, ¿qué hizo la viuda? Clamó a Eliseo. Fue al hombre de Dios. En tu angustia, métete en la iglesia. No vayas al mundo a buscar tu ayuda. Si esta viuda hubiera ido al mundo a buscar ayuda, se hubiera muerto de hambre ella y sus hijos. En tu angustia, en tu problema, ven a la iglesia. Mientras más problemas tienes, más tienes que estar en la iglesia. Porque en la iglesia hay palabra de Dios para ti. En la iglesia Dios te va a traer sabiduría para tú manejar esa situación. En la iglesia está el río del Espíritu Santo, un espíritu que trae un poder sobrenatural para hacer milagros en tu vida. Busca la ayuda de Dios en tu problema. Todos los cristianos tenemos que aprender esto. Hay gente que le da un dolor de cabeza y dejan venir a la iglesia. Hay gente que se le presenta un problema y tienen tiempo para ir al brujo, tienen tiempo para ir al psiquiatra, tienen tiempo para emborracharse y meterse cerveza, pero dejan de venir a la iglesia. Y por eso, lo que se hunde más en el problema. Yo quiero decirte que la salida a tu problema está en Cristo. Yo quiero decirte que la ayuda que tú necesitas viene de la palabra de Dios. Yo quiero decirte que si tú pones a Dios primero en tu vida, Dios interviene en tu situación como lo hizo aquí y te hace aquello que tú pensaste que no era posible. Y Eliseo le preguntó a la viuda, ¿qué tienes en casa? Míralo ahí. ¿Qué tienes en casa? Y ella le dijo, yo solo tengo una vasija de aceite. Y esto parecía insignificante. Pero este aceite sería la clave para el milagro de ella. Mira, algo que te voy a decir que yo he aprendido de Dios. Dios usa lo que tenemos. Aunque parezca poco, aunque parezca insignificante, aunque parezca pequeño, para darnos su bendición.
Aprende a amar lo pequeño. Aprende a apoyar lo pequeño. Aprende a cuidar y administrar lo pequeño. Porque en aquello que te parece insignificante hay un gran mover de Dios para tu vida. Jesús usó lo que ya los discípulos tenían. Hubo una multitud de miles que estaban con hambre. Si aquella multitud llega a ser cubano y venezolano y colombiano, se hubieran matado a palo. Hubieran matado a Jesús y a los discípulos a palo, porque si hay algo que es peligroso es un hispano con hambre. Una multitud que tenía hambre. ¿Y qué fue lo que usó Jesús para darle de comer? Los panes y los peces que un niñito tenía para almorzar. Eso fue lo que usó Jesús para hacer un milagro y darle de comer a una multitud de más de 5,000 personas. Entonces este es el principio, escríbelo. Este es el principio. Entrégale lo que tienes a Dios. ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos esta mañana? ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa esta mañana? Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios. Si tienes una bicicleta, dale gracias a Dios porque algunos andan a pie. Si tienes un esposo, no es perfecto, pero dale gracias a Dios porque algunas quisieran tener esposo y no lo tienen. Si tienes una esposa, no es perfecta, pero dale gracias a Dios porque es la esposa, la mujer que el Señor te mandó. Entrégale lo que tienes a Dios. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Cuida, administra lo que tienes. Y con eso, Dios te va a hacer un gran milagro. Con lo poco que tengas. Entrégale tu familia a Dios. Entrégale tu casa, tu trabajo a Dios. Entrégale tu cuenta bancaria al Señor. Entrégale tu tiempo, tu talento, tu habilidad al Señor. Cuídalo, administralo. Porque Dios puede hacer mucho con aquello que tú le entregas a Él. Ahora tú puedes tener 3 millones de pesos. Que si no te lo entregas, se lo entregas a Dios. Con 3 millones de pesos y todo, lo único que va a venir a tu vida es pobreza, tristeza, calamidad. Y el diablo acaba contigo. Mírenlo en los millonarios. ¿Qué sucede en los millonarios? Mírenlo en los artistas. Mírenlo en los actores de Hollywood que están todos endemoniados. Ese Hollywood está lleno de demonios. Allí hay que meter una liberación allí tremenda de demonios. Todos millonarios. Ganan millones de dólares. Viven en casas de millones. Tienen carros los más caros. Y todos son miserables. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes, si no se lo dedicas a Dios, termina maldiciéndote. Apunta eso. Lo que tú tienes, si no se lo dedicas a Dios, termina siendo tu ídolo y termina maldiciéndote. Pero lo que tú tienes, aunque sea poco, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante, si tú se lo entregas a Dios, Dios va a hacer algo grande con eso. Dámele la gloria a Dios. Jesús multiplicará lo que tenemos si se lo ofrecemos a Él. Yo recibo esto. Yo este edificio se lo he dedicado al Señor. ¿Tú lo ves chiquitico ahora? Espérate. Tú verás lo que va a salir de aquí. No tiene nada que ver conmigo. Yo no soy nada. Tiene que ver que cuando tú honras a Dios con lo que Él te da, cuando tú lo agradeces, cuando tú lo administras y cuando tú se lo dedicas a Él, Él lo multiplica y Él te hace un gran milagro con eso. Ahora, la obediencia es clave para recibir los milagros de Dios. Yo no predico aquí doctrina de prosperidad.
No la predico. Porque eso no es bíblico. Eso que te prometen mucho, que Dios el año que viene te va a mandar un download de millones y te va a hacer millonario y te va a dar una casa nueva y te va a dar un carro nuevo, eso yo no lo predico aquí porque eso no es bíblico. Pero sí yo predico aquí que si tú obedeces la palabra de Dios, Él te prospera. ¿Ven la diferencia? Si tú obedeces la palabra de Dios, si tú le das a Dios el primer lugar en tu vida, si tú te sometes al orden de Dios, Él te visita con bendición, con sanidad, con prosperidad y con restauración. Eso sí lo predico aquí. Eso sí lo predico. Eliseo le dio instrucciones a la viuda. ¿Qué le dijo? Mira, este es el problema. Tienes que ir y pedir vasijas prestadas, tantas vacías como puedas. Y luego te metes en tu casa. Vas a cerrar la puerta y vas a comenzar a llenar las vasijas con el aceite que tú tienes. ¿Y ella qué hizo? A mí me dice eso y yo le digo, pues tú loco. Pero es que la palabra de Dios a la mente humana suena locura. Dice la Biblia que la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Pero la palabra de Dios, cuando tú la obedeces, aunque muchas veces no la entiendas, cuando tú obedeces la palabra de Dios, esa obediencia activa un poder sobrenatural en tu vida para hacer cosas increíbles y extraordinarias. Ella obedeció. Dice Lucas capítulo 11, versículo 28, que dice, bienaventurados los que ¿qué? Los que ¿qué? Los que oyen, dice ahí, la palabra de Dios y tú eres bendecida en esta mañana. Tú eres bendecido. Yo soy bendecida. Qué bendición que tú puedas recibir la palabra de Dios en este día. Y qué tristeza que tantas personas se quedan los domingos en la casa por estar viendo novelas, por estar en el chisme y por estar en la playa y no vienen a recibir la palabra de Dios. Hay una bendición que viene sobre ti, sobre los tuyos, cuando tú recibes la palabra de Dios. Ustedes son todos bendecidos. Bendecidos. Porque estás oyendo la palabra de Dios en esta mañana. Esto no es mi palabra, esto no lo inventé yo. Si yo no soy, estoy parada. Yo no soy nada. Esto es la palabra de Dios. Y bendecido, bendecida eres por la oportunidad que Dios te da esta mañana de recibir su palabra. Y dices que si la guardas, bendecido, bendecida eres. Apunta esto. El nivel de la bendición de Dios en tu vida es proporcional a tu obediencia a su palabra. El nivel de bendición de Dios en tu vida es proporcional a tu obediencia a su palabra. Dios tiene grandes cosas para ti. Grandes cosas. Pero para poder recibir la plenitud de Dios, tú tienes que vivir en obediencia. Tienes que entrar al orden de Dios. Tienes que entrar al orden de Dios a tu sexualidad. Tenemos que dejar la fornicación. Tenemos que dejar el adulterio, la pornografía. Tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor. Trabaja duro en tu matrimonio. Echa adelante tu matrimonio y tu familia. Si hay una área en tu matrimonio que no eres feliz, siéntate con tu esposa. Siéntate con tu esposo y hablen, oren. Si tienen que buscar ayuda, para eso estoy aquí yo, para ser su pastora. Para ayudarlos con la palabra de Dios en lo que yo pueda. Pero no busques felicidad fuera de tu matrimonio, porque solo muerte y perdición vas a encontrar. El viernes estuve predicando yo la palabra de Dios en nuestra iglesia madre.
Y vinieron 3 jovencitos al final a hablar conmigo. Lindos los niños. Uno de ellos tuve que orar por él y ministrar, porque me comenta que había tenido una noviecita, la embarazó y la obligó a abortar su bebito. Ese jovencito, que lo que tiene son 22 años, está lleno de culpabilidad. Está lleno de tristeza porque ahora sabe que lo que hizo es un pecado. El aborto es un pecado. Nosotros los cristianos no podemos abortar el aborto, ni podemos votar por ningún político que apoye el aborto. Eso es un pecado. Y este niño está lleno de culpabilidad. Yo le dije, mijito, sigue en la iglesia. Sigue sirviendo al Señor. Espera por una muchacha cristiana que honre a Dios. Cásate, que tú vas a ser un gran papá un día. Porque este fuego que tú estás pasando, este dolor que tú estás pasando, Dios lo va a usar para formarte en el hombre, en el padre que tu familia necesita. Aquel joven lloraba. Y veo 2 amiguitos que están con él. Y le digo, y ustedes me hacen el favor y no me estén saliendo con ninguna Jezabel. No se estén acostando con ninguna chiquita de esta en el mundo, porque ustedes están muy lindos los dos. Esas son las que los llevan al infierno por un momento de placer. Ellos se quedaron calladitos. Y uno de ellos me dice, pastora, este anda con muchachitas por ahí. Y yo lo miré y yo le dije, mijito, ¿tú amas a Jesús? Me dice, sí, pastora, yo quiero estar en la iglesia. Entonces conságrate al Señor. Consagra tu sexualidad. Honra al Señor con tu sexualidad. Espera por una muchacha cristiana. Cásate. Honra al Señor con tu sexualidad. Porque cuando tú entras en el orden de Dios, Dios te va a visitar con bendición, con sanidad y te va a levantar. Y aquel niño empezó a llorar, pues yo sé que el Señor lo ministró. Hay que hablarle así a la juventud hoy en día. Tú tienes que hablarle a tus hijos y a tus hijas así. Porque Dios espera que entremos en su orden para visitarnos con bendición, con sanidad y prosperidad. Ahora, rapidito, vamos a ver las lecciones que aprendemos aquí. Vamos a ver las lecciones que aprendemos aquí para recibir más de Dios. Número 1. Lección número 1, y esta es bien importante. Tenemos que crear espacio para Dios, para las bendiciones de Dios en nuestra vida. Las vasijas vacías simbolizan la capacidad de contener la provisión de Dios. ¿Estás conmigo? La vasija vacía simboliza tu capacidad de contener la bendición de Dios. Cuando las vasijas estuvieron llenas, le dijo el hijo a ella, tráeme aún otras vasijas. Mientras más vasijas vacías tuviera la viuda, oye esto, mientras más vacías tuviera la viuda, más aceite ella seguía recibiendo. Entonces, la cantidad de la bendición de Dios está en proporción a cuánto espacio tengamos en nuestra vida para recibirla. ¿Puede darle la gloria a Dios? Dios quiere bendecirnos. Si no te convenció todavía con la palabra. Deuteronomio 30, versículo 9. Yo quiero liberarte de la mentalidad de esclavitud. Yo quiero liberarte de la mente y el espíritu religioso. Porque tú tienes un Dios que quiere bendecirte. Que quiere darte un mejor futuro para ti, para tu familia. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar. ¿En qué? En toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Para bien. Todo lo que tiene Dios para ti es bueno. Para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. De la manera que se gozó sobre tus padres.
Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere llevarte a un mayor nivel de gloria con Él. Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar tu negocio. Dios quiere crecer esta iglesia. ¿Cuál es el problema? El problema de muchos de nosotros es que no tenemos espacio para recibir la prosperidad de Dios. No tenemos vasijas vacías. No tenemos vasijas vacías, tenemos vasijas llenas. Las vasijas llenas, Dios no las llena. Las vasijas vacías, Dios las llena. Tenemos vasijas llenas de nosotros mismos. Llenas de los afanes y las ocupaciones de la vida. Llenas de actividades. Tenemos vasijas que están llenas de relaciones que no son de Dios. Tenemos vasijas que están llenas de pecado, llenas de inmoralidad sexual. Y esas vasijas, Dios no las puede llenar. Dios llena las vasijas que están vacías. Dios llena las vidas que le hacen espacio a Él. Por eso la Biblia dice, busca primero del reino de Dios y su justicia, y lo demás se te va a añadir por añadidura. Este es el tiempo donde Dios le está pidiendo a su pueblo que hagan espacio para Él. Este es el tiempo que va a venir un mover de Dios impresionante sobre su iglesia. Este es el tiempo donde Dios va a levantar, va a empoderar a su iglesia. Este es el tiempo donde Dios quiere traer promoción sobre sus hijos y sus hijas y ponernos en posición de autoridad y posición de liderazgo. Pero Dios nos está pidiendo, hagan espacios en su vida para mí. Vacía tus vasijas. Elimina los excesos para que Dios pueda llenar tu vida de su aceite. Dale prioridad a Dios en tu vida. Anoche estaba hablando con una señora cristiana que tiene un hijo que el hijo es muy problemático. El muchacho está metido en la droga, está metido en el alcohol. Y ella es solita. Su esposo se le murió hace años. Pero es una mujer muy trabajadora. Tenía su apartamentico, tenía su carrito del año. Y el muchacho un día deja Nueva York y se le aparece aquí con un paracaídas. Estoy hablando de un hombre de 35 años, no estoy hablando de un niño. Estoy hablando de un manganzón, para que me entiendan. Y el muchacho llegó. Y desde que el muchacho llegó, le destruyó el carro. Le llevó el carro una noche en una borrachera, tuvo un accidente, lo perdió. No podía ir a trabajar, perdió el trabajo. No pudo pagar la renta, la botaron del apartamento. Y ahora el Señor la está restaurando. Y anoche ella estaba hablando conmigo, pidiéndome consejería. Y yo le dije, lo que te voy a decir te va a sonar duro. Pero tú me dices si quieres oír la verdad o no. Me dice, Dios te va a levantar, le dije. Dios te va a restaurar, Dios te va a bendecir. Pero tú tienes que coger ese manganzón, hijo tuyo, hacerle las maletas y ponerlo en la calle antes de que te destruya. Porque el amor es disciplina. Aquella persona que te dice lo que tú quieres oír no te ama. Aquella persona que te ve yendo por un mal camino y no te dice nada, no te ama. El amor de Dios no es así. Y ella me miró y me dijo, pastora, confirmación. Porque esto me lo viene hablando el Señor hace tiempo y yo no lo he obedecido. Y esta semana, cuando Él venga, yo le voy a decir que Él se tiene que mudar. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar el exceso de nuestra vida. Hay relaciones que son excesos para ti.
que no te están permitiendo hacer espacio para Dios. Hay pensamientos, hay hábitos, hay cosas que son excesos, que no le dan cabida, no le dan espacio a Dios, a tu vida. La palabra de Dios en esta mañana es esta: dale espacio a Dios a tu vida para que Él lo pueda llenar de la bendición y la prosperidad que Él tiene para ti, para los tuyos. Jesús le dijo a Marta: estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. La mejor vida es la que hace tiempo para Dios. La mejor vida es la que decide hacer tiempo para sentarse a los pies de Jesucristo y oír su palabra de vida. Por eso en esta mañana te estoy enseñando. Dios quiere bendecirte. Haz espacio para Dios en tu vida. Haz espacio para las bendiciones que Dios tiene para ti, para los tuyos. Hay personas que tienen que salir de tu vida. Hay hábitos que tienes que romper. Hay prioridades que tú debes cambiar para que Jesús encuentre espacio en tu vida para ti. Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ir por encima de tu cónyuge, por encima de tus hijos, por encima de tu negocio, por encima de tu trabajo. Dios tiene que ser primero en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente que suple toda tu necesidad. Todo lo que tú necesitas está en Cristo. La solución para tu problema está en Cristo. La sanidad para tu cuerpo está en Cristo. La prosperidad financiera que necesitas está en Cristo cuando tú lo pones primero. La peor decisión que una persona toma es alejarse de Dios. A mí eso como pastora me duele muchísimo. Hay veces yo estoy orando, ministrando a personas y yo veo las decisiones tontas que toman. Y alejándose de Dios solamente va a venir calamidad, solamente va a venir pobreza, solamente va a venir opresión a nuestras vidas. Todo lo que tú deseas, todo lo que tú necesitas está en Jesucristo. Número 2. Tenemos que prepararnos para la bendición de Dios. Número 1, tenemos que hacer espacio para Dios en nuestra vida. Y número 2, tenemos que prepararnos para la bendición de Dios. Mira lo que la viuda le dijo a Eliseo. Ha venido el acreedor para tomarse mis 2 hijos como siervos. Esta mujer tenía una deuda grande que pagar. Y además de tener que cubrir la necesidad de ella y de sus hijos, ella tenía que pagar esta deuda. Ella necesitaba que Dios proveyera lo suficiente. Pero servimos a un Dios que es suficiente. Tú sirves el Dios de suficiencia. Tú sirves el Dios que es fiel para proveer exactamente todo lo que tú necesitas. ¡Gloria a Dios! El Dios de suficiencia ha estado con esta iglesia hace 2 años. Aquí yo nunca he dejado de pagar la renta. A veces se presentan gastos. Yo digo, Señor, pero ¿de dónde? Aparece el dinero. Él conoce tu necesidad. Él te da exactamente lo que tú necesitas. Para que Dios proveyera lo suficiente, ella tenía que hacer ¿qué? Tenía que ir y recoger vasijas como le fuera posible. En otras palabras, el aceite no se multiplicaba en una sola vasija. Tenía que buscar más. Las vasijas vacías simbolizan la disposición y la preparación que son necesarias para recibir la bendición de Dios. Tu bendición requiere preparación.
Para que esta iglesia crezca requiere preparación. Por eso aquí tenemos que buscar excelencia. Por eso aquí tenemos que tener orden. Por eso aquí en esta iglesia tenemos que prepararnos. Porque Dios no visita a los que no están preparados. La bendición requiere preparación. Cuanto recibimos de Dios depende de la medida que estemos preparados. Muchas personas no reciben la prosperidad de Dios porque no se preparan, no se someten al orden de Dios. Y Dios no visita caos. Dios no visita caos. Dios visita ambientes que están bajo su orden. Apunten eso. Dios no visita caos. Dios visita ambientes que están bajo su orden. Por ejemplo, tener una casa es una bendición. Yo le enseño esto a los jóvenes. Porque muchos jóvenes quieren ser dueños de casa. Ok, tú quieres ser dueño de casa. Tener una casa, una propiedad en los Estados Unidos o en cualquier país es una bendición, pero requiere preparación. Porque aquí en los Estados Unidos tú puedes perder tu casa en un día. Tú has trabajado 20 años, has ahorrado dinero para tener una casa por 20 años y en un día de desorden te la quitan. Tener una casa requiere preparación. Para poder una casa, para poder tener una casa, tú tienes que pagar los impuestos a fin de año. Para poder tener una casa, tú tienes que pagar un seguro. Para poder tener una casa, si algo se rompe, tú tienes que arreglarlo, porque ya no puedes llamar al dueño y decir que venga a arreglarte el aire acondicionado. Ahora tienes que arreglarlo tú, y si no estás preparado y no tienes el dinero para hacerlo, la casa se te cae arriba. Hay que pagar las deudas. Porque en este país, si tú tienes una propiedad y tú dejas de pagar la tarjeta de crédito, el banco al que tú le debes te quita la casa. Entonces, este es el principio. Para recibir las bendiciones de Dios, tenemos que prepararnos. Muchas personas pierden las bendiciones de Dios porque no se preparan. Rápido, con esto voy a cerrar. La preparación requiere 3 cosas. Apunta ahí. Dios quiere bendecirte. Como pastora, yo quiero ver que todos ustedes alcancen todo lo que Dios tiene para ustedes. Por eso los estoy preparando. Por eso les estoy enseñando los principios del reino de Dios. Por favor, nadie se me ofenda. Hago esto porque yo sé que Dios quiere bendecirlos, que Dios quiere levantarlos, que Dios quiere cambiar sus vidas. La preparación requiere 3 cosas. Número 1, humildad. Mira cómo la viuda tuvo que ir a sus vecinos y pedirle vasijas vacías. Esto es humildad. Hay personas que Dios va a mandar a tu vida con vasijas vacías. Hay pastores, Dios me mandó a tu vida con una vasija vacía. Esta palabra que yo te estoy dando te va a traer convencimiento de que cambie ciertas cosas en tu vida. Esta palabra, si de verdad está bajo el Espíritu Santo, te va a traer convicción de pecado. Te va a hablar, va a tocar tu corazón. Dios te va a decir cosas que son importantes que tú cambies en tu vida. ¿Qué es eso? Vasijas vacías que Dios te trae porque las quiere llenar de su aceite. Ahora eso va a requerir humildad. Va a requerir de que tú recibas estas enseñanzas con fe y obediencia. Que te sometas a una cobertura pastoral. Los cristianos que no tienen cobertura pastoral están fuera del orden de Dios. Hay una bendición, hay un mover, hay una visitación de Dios para tu vida que se activa cuando entras en una cobertura pastoral. Número 2, requiere coraje. La viuda no le importó lo que la gente pensara. Esto requería coraje. Ella fue, tocó la puerta y le pidió a la gente las vasijas vacías. Esto requiere coraje y valentía. Seguro que a alguna gente le tiraron la puerta en la cara. A ella no le importó. Ella seguía tocando. ¿Tienes una vasija? Sí, dámela, préstamela.
Acá tienes una vasija, mira, ¿qué me vienes a pedir nada? ¿Quién es que tú crees que tú eres? Le tiro a la puerta, no me importa, le voy al otro. Tu preparación requiere coraje. Tienes que seguir a Jesús con pasión y ser libre de la opinión de la gente. De lo que la gente diga, aunque la gente te critique, aunque la gente se burle de ti, tu propia familia. Tú di el domingo, yo y mi casa vamos para la iglesia a recibir la palabra de Dios. Porque Dios tiene una bendición para mí. Número 3, requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Esta mujer tuvo que caminar por todo el barrio. Por todo el barrio. Tocar puertas. Buscando vasijas. Tu preparación, tu bendición requiere esfuerzo. Requiere que tú trabajes honestamente. Mira, por eso esas doctrinas de prosperidad es tan antibíblica. Dios no prospera a los vagos. Dios no prospera a los que viven de cupones y viven de ayuda del gobierno. Paréntesis. Hay casos donde es necesario. Una persona que está deshabilitada, una persona que está por una enfermedad, una persona que perdió el trabajo y necesita un tiempo de ayuda, eso sí. ¿Me están entendiendo mi balance? Pero yo estoy hablando de manganzones y manganzonas que tienen salud, que tienen vida y tienen fuerza para trabajar. La prosperidad de Dios requiere esfuerzo. Requiere de que tú trabajes, te esfuerces en tu trabajo, en un trabajo honesto. No importa lo que sea. Tú puedes estar limpiando casa. Hazlo con excelencia. Dale gracias a Dios por ese trabajo. Haz lo mejor que puedas. Que de limpiando casa, Dios te puede promover a un palacio. Gloria a Dios. No importa lo que sea. ¿Estamos entendiendo esto? Como si es picar piedra en la calle. Lo haces con esfuerzo, lo haces con excelencia. Lo haces con honestidad. Que ahí Dios te prospera, Dios te levanta y Dios te lleva a un mejor lugar. Tu bendición requiere esfuerzo. Requiere que trabajes honestamente. Que no dejes de orar, que no dejes de venir a la iglesia, que no dejes de servir a Dios. Nuestra fe debe crecer. Nuestra obediencia debe crecer. Nuestra expectativa de Dios debe crecer. Nuestra disposición para recibir más de Dios debe crecer. Nunca debemos estancarnos. Nunca debemos ponerle límites a Dios. En el reino de Dios no hay edad. No me venga con esa bobería que ya yo tengo 80 años y me voy a sentar en el reclinable a esperar la muerte. Reprendo eso en el nombre de Jesús. En el reino de Dios no hay edad. En el reino de Dios nadie se retira. Vamos a enchanzar nuestra fe. Vamos a orar. Y con esto nos vamos. Vamos a orar. Voy a pedir a Dios que venga al piano, por favor. Vamos a orar. Vamos a enchanzar nuestra fe. Vamos a ensanchar nuestras expectativas de Dios. Para poder recibir todo lo que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Vamos a empezar dándole gracias a Dios. Levántate un momentito. Vamos a empezar dándole gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Aunque sea poco, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante, dale gracias a Dios ahí. Toma unos minutos, levanta tus manitos delante de Dios y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu matrimonio. Cuida, ora, protege tu matrimonio, porque es el matrimonio que Dios te dio. Ora, bendice, cuida a tu esposo, cuida a tu esposa. No son perfectos, porque tú tampoco lo eres. No son perfectos. Pero ese fue el esposo, esa fue la esposa que Dios te dio. Si tú eres soltero o soltera, dale gracias a Dios por tu soltería. Porque tu soltería tiene un propósito.
No te sientas mal, no te sientas desesperado, desesperada en tu soltería, porque cuando tomas una decisión fuera de la voluntad de Dios, te vienen problemas y no te va a ir mal. Bien. Espera por la persona que Dios tiene para ti. Espera por el hombre, espera por la mujer que Dios tiene para ti. Y Dios nunca te va a mandar a alguien que no sirve a Dios. Jamás. Dios te va a mandar un incrédulo o una incrédula como esposa. Jamás. Dios no contradice su palabra. Pero dale gracias a Dios por tu soltería. Porque este es un tiempo que tú te puedes dedicar el 100% al Señor, a la obra de Dios, a servir a Dios. Dale gracias a Dios por tus hijos. No son perfectos, pero son los hijos que Dios te dio. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Aunque sea que estés limpiando, aunque sea que estés cortando piedra, que estés cortando hierba, me hace el favor, dámele gracias a Dios por el trabajo que te dio. Dámele gracias a Dios. Esa es la manera que Dios ha escogido para este tiempo, para proveer tu necesidad. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por el talento, por la habilidad, por la vida que te ha dado para poder servirle y trabajar. Dale gracias a Dios por esta iglesia. Dale gracias a Dios. Porque aquí Dios está sembrando su palabra en tu corazón. Aquí Dios te está formando, te está preparando para lo que Él tiene para ti. Y qué bendición que tú y yo podamos ser parte del inicio de una iglesia en estos tiempos. Que podamos ser parte de plantar una iglesia en estos tiempos proféticos. ¡Qué bendición, qué privilegio! Dale gracias a Dios por las finanzas que tú tienes, por el alimento que tienes, por el techo que Él puesto sobre tu cabeza, aunque sea un cuartico. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios por los Estados Unidos, que aquí te trajo el Señor para darte libertad y para darte un mejor futuro para ti, para tu familia. Dale gracias a Dios y bendice los Estados Unidos. Gracias. 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 Toda mi vida ha sido bueno. Toda mi vida ha sido tú también. Mientras yo tenga aliento, yo cantaré de lo bueno que sido. Mira, Dios está llamándonos a que hagamos espacio para Él en nuestras vidas. Dios no puede llenar vasijas que están llenas. Tenemos que hacer espacio para Dios. Vamos a orar en esta mañana. Que Él nos dé la fe. Que Él nos dé la gracia para poder obedecerlo sin reservas. Para poder hacer espacio en nuestras vidas para Él. Para recibir las bendiciones y la provisión que Él tiene para nosotros. Que nos dé gracia para tomar las decisiones correctas. Para ponerlo a Él primero. Él tiene que ser primero en nuestras vidas. Para seguir viniendo a la iglesia y conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña cómo vivir. Te da sabiduría que no es de este mundo para tú poder resolver los problemas de tu vida. En esta mañana yo oro que si tú lo sientes, tú levantes tus manitos delante de Dios. Todo el mundo con los ojitos cerrados, orando. Y tú le digas al Señor: yo quiero hacer espacio en mi vida para ti. Yo quiero eliminar los excesos, porque mis vasijas ha estado muy llena. Mi vida ha estado muy llena de actividades, de hábitos,
de cosas que no son agradables a ti, de pensamientos que no se alinean a tu palabra. Mi vida ha estado muy llena de afán, de preocupación y no tengo espacio para recibir tus bendiciones. Pero en esta mañana tú le pidas al Señor, ayúdame a tomar las decisiones correctas de este día en adelante. Hacer espacio en mi vida y en mi tiempo para Cristo. Espacio para que tú mandes tu bendición a mi vida. Para que tú mandes ese aceite del cielo a mi vida. Dame gracia para someterme al orden de Dios. Porque tú eres un Dios que visita ambientes de orden. Donde hay caos y desorden, Dios no puede bendecir. Someterme al orden de Dios. Para mi familia, para mi sexualidad, para mis finanzas, para mis relaciones, para mi negocio. Establecer orden para que tú nos puedas visitar con esa bendición y esa prosperidad que viene de ti. Yo oro por este pueblo tuyo. Gracias porque tu palabra dice que somos bendecidos al escuchar tu palabra y al obedecerla. Oro que esta palabra lleve fruto en nuestras vidas. Que permitamos que el Espíritu Santo la grabe en las tablas de nuestro corazón. Que la creamos, que la obedezcamos para hacer espacio para la bendición de Dios. Aleja todo mal de tu pueblo. Todo lo que viene a robar esta semilla en el nombre de Jesús. Bendice su entrada y su salida. Y prospera todo lo que sus manos hagan. En el nombre de Jesús. Y decimos amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una semana bendecida. Muchas gracias por haber visto nuestro video y oro que esta palabra te haya sido de bendición. Te recordamos de nuestros servicios presenciales en nuestra iglesia Jesus House of Praise todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 12:30 de la tarde. Estamos ubicados en el 18505 del Northwest, la 75 Place en Miami, Florida, 33015. También, si no te has suscrito a nuestro canal YouTube, te invito a que lo hagas ahora para que seas notificado cada vez que subamos material nuevo de prédica. También te recordamos que estamos en vivo los martes, hora de discipulado a las 8:30 de la noche, hora de Miami, y también los miércoles tenemos hora de oración a las 8:30 de la noche. Te invitamos a que te conectes. Dios te bendiga ricamente.